La literatura es un producto humano que se realiza por medio de las palabras. La literatura es la presencia de lo bello, es el concepto de belleza, es variable en la literatura, pues la literatura está determinada por la época, por los grupos sociales y por cada una de las culturas. Por lo tanto, la literatura todo el tiempo está cambiando. En la literatura intervienen los lectores y los autores. Ambos tienen diferentes intenciones al abordar una obra literaria. Aunque ambos coinciden en buscar en la literatura un tipo particular de placer, por eso la literatura es denominada el placer de lo estético. Pero en esta tarde abordaremos el tema del lenguaje en la literatura. En todo acto de comunicación hay una estructura, hay un emisor que en este caso es el autor, un receptor que es el lector y un código. El código en el lenguaje literario es muy importante, pues el código depende que el emisor y el receptor sean capaces de entender e interpretar el texto o la obra literaria. En este caso, el lenguaje literario. El lenguaje literario es diferente del común, pues tiene una intención comunicativa. Según los aportes de Huger Habermas, todo texto, todo lenguaje tiene una intención comunicativa. En el lenguaje literario prima la intención comunicativa. Es la intención del autor querer transmitirle al lector lo que quiere comunicarle. Esa es la intención del lenguaje literario. Para el lenguaje literario existe un gran número de herramientas, porque el autor quiere llevar al lector a sus emociones, a los sentimientos y sumergirlo en un mundo que el lector aún no conoce. Todo esto se da a través del lenguaje literario. Por tanto, la intención comunicativa en el lenguaje literario es lo más importante y lo que hace parte de la belleza de la literatura. Intención comunicativa es hacer llegar al receptor emociones y sentimientos en las palabras. Y para el emisor, utilizar figuras retóricas. El lenguaje literario tiene siempre una finalidad artística y es el empleado en lo que conocemos como literatura. Esto es cuentos, novelas, poesías, obras de teatro. Es el lenguaje literario lo más importante en el estilo del texto y es lo que consideramos opuesto al lenguaje coloquial, pues el autor emplea un vocabulario y unos recursos que alejan su texto del lenguaje cotidiano. Elementos del lenguaje literario. El lenguaje literario tiene rasgos muy particulares que lo caracterizan. El plurisignificativo, dado que tiene la capacidad de sugerir muchos significados, permite a cada lector crear su propia interpretación del mismo texto. Habías leído un libro y muchos años después te das cuenta que descubres ángulos que nunca habías visto antes. Connotativo. El texto literario invita al lector a darle un nuevo sentido a las palabras, es decir, más allá de lo habitual o de lo denotativo. Posee significados peculiares y de su combinación puede surgir una nueva visión de la realidad y un nuevo concepto. Los textos poseen palabras y símbolos escondidos y el lector debe descubrir las diversas señales que el autor descubrió en el libro. Hola, nos encontramos aquí en el Parque Sur y Salcedo y vamos a hacer unas pequeñas entrevistas sobre nuestro pequeño libro, El Principito. ¿Usted conoce este libro? El Principito. Más o menos. Bueno. ¿Qué es lo que usted ve en esta imagen? Un sombrero. ¿Parece un sombrero? ¿Parece un sombrero? Si yo le dijera de que esto no es un sombrero, sino según la lectura que encontramos en el libro, es una serpiente que se comió un elefante. ¿Para ustedes qué forma tiene eso? Un sombrero. Un sombrero. ¿Y sabían que eso no es un sombrero? ¿Ah? No es una piedra. No, esa es una culebra que se tragó un elefante. Por eso es que tiene esta forma. Esta forma que ven aquí es el elefante, que la boa se comió. Originalidad. El texto literario es una obra de arte. Sus letras no intentan decir lo de siempre. Estos son nuevas expresiones, nuevos caminos,
vistos a través de otros ojos. El texto literario desea provocar un placer estético que enganche, fascine y despierte la curiosidad del lector. Camina la Virgen pura, camina para Belén, con un niño entre los brazos que es todo un cielo de ver. En el medio del camino me pidió el niño de beber, no pidas agua a mi niño, no pidas agua a mi bien, que los ríos corren turbios y los arroyos también, y las fuentes se secaron y ya no pueden correr. Qué lindo poema. ¡Dicen las velas! Está volando un volantín.